cualquier detalle. Bueno, entonces, retomando lo que señalaba hace un momento, hasta el momento hemos analizado, ¿sí?, cuál es la combinación de factores productivos que minimizan el costo de producir un determinado volumen de producción. Pero ¿qué pasa cuando ese volumen de producción se va modificando a largo plazo también? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se modifica ese volumen de producción? Y si queremos, digamos, lograr diferentes volúmenes de producción a largo plazo, bueno, ¿cómo encontrar entonces ese costo mínimo para diferentes volúmenes de producción? Eso es justamente lo que vamos a introducir. Vamos a hacer ese pequeño cambio para dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo hallar el costo mínimo de producción para diferentes niveles productivos? Entonces, de aquí que la pregunta clave sea cómo hallar la combinación óptima de los insumos, capital y trabajo, por ejemplo, para diferentes niveles productivos. Entonces, a partir de aquí, bueno, vamos a hacer una explicación gráfica en donde podemos hallar diferentes, eh, digamos, diferentes puntos de minimización de costos para diferentes volúmenes de producción. Por ejemplo, tenemos en el eje vertical las cantidades de capital usadas y en el eje horizontal las cantidades de mano de obra. De tal manera que, por ejemplo, para producir de acuerdo a este gráfico, recordarán que la curva roja representa la curva de isocuanta, que nos representa las distintas combinaciones de trabajo y de capital que generan un determinado volumen de producción, en este caso 100 unidades de algún producto. Y por el otro lado, cuando tomamos los costos de producción, que es esta línea azul, esta recta color azul, por ejemplo, esta recta tiene asignado un costo o una inversión de 1000 unidades monetarias. Y recordando lo que vimos en las clases pasadas, justamente el nivel que nos permite producir 100 unidades de producción al mínimo costo es aquel en donde gráficamente la pendiente de la recta de isocuanta es tangente a la pendiente de la curva de isocuanta. Esto sucede en el punto A. En el punto A, las combinaciones que minimizan el costo de producción de 100 unidades es de 25 unidades de capital y 50 unidades de mano de obra en el punto A, con un costo asociado, en este caso, está sobre la recta de isocosto, que es de 1000 unidades monetarias. Pero consideremos ahora diferentes volúmenes de producción, por ejemplo, Ahora tenemos un volumen de Q subíndice 2, esta recta de isocuanta tiene un valor de 200 productos de algún bien. Igualmente, esta curva de isocuanta representa diferentes combinaciones de trabajo y de capital que generan ese volumen de producción. Y el costo asociado para producir estas 200 unidades de producto es de 2000 unidades en esta nueva recta azul que tiene una etiqueta o un valor de 2000 unidades monetarias, una inversión de 2000 unidades monetarias para lograr producir, en este caso, 200 productos de algún bien en específico. Y la combinación que minimiza el costo de producir 200 productos sería aquella en la cual la pendiente de la nueva recta de isocosto, que es C subíndice 2, es tangente a la nueva curva de isocuanta, que en este caso es Q subíndice 2. En este ejemplo gráfico se puede ver que esa combinación que garantiza el mínimo costo de producir 200 unidades es de 50 de capital y 100 de mano de obra. Esa es la combinación, por lo tanto, que garantiza el mínimo costo de producir 200
unidades de algún producto en el punto B. De la misma manera podríamos ver otro volumen de producción, como por ejemplo esta tercera curva de isocuanta, que es la de color marrón, la de color marrón rojo, que tiene una etiqueta Q subíndice 3 y que representa un volumen de producción de 300. Igual que las anteriores, representa todas esas combinaciones de trabajo y de capital que generan ese volumen de producción, 300. Y ahora el costo o la inversión que se tiene que hacer asociada a ese nuevo volumen de producción es la nueva recta isocosto, en este caso es C subíndice 3, que tiene una inversión de 3,000 unidades monetarias. La combinación que minimiza el costo y que garantiza producir estas 300 productos al mínimo costo sería, digamos, en el plano, geométricamente, sería ese espacio en donde ambas son tangentes. Esto sucede en el punto C, en donde la tangente de la pendiente de la curva de isocuanta lo es tangente también a la curva de isocosto, C subíndice 3. Y la combinación que minimiza el costo es de 75 unidades de capital y 150 unidades de mano de obra. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran un gráfico de esta naturaleza y les preguntaran, bueno, ¿cuál es la combinación de mínimo costo de producir 200 unidades de este producto? La respuesta, como la pueden ver, 200 sería esta, la curva isocuanta, y la combinación de mínimo costo sería esta, en donde la recta de isocosto es tangente a la curva de isocuanta Q2. En este caso, la respuesta sería 50 de capital y 100 de mano de obra. O si les preguntaran, bueno, ¿cuál es la combinación que garantiza el mínimo costo de producir 300 productos? Entonces, habría que ubicarnos en el punto C. En el punto C, la combinación que garantiza el mínimo costo de producir 300 productos es 75 de capital y 150 de mano de obra. Observen que cuando pasamos, por ejemplo, en el punto A, la combinación de mínimo costo es de 25 unidades de capital y 50 de mano de obra. Mientras que cuando pasamos al punto B, la combinación de mínimo costo es de 50 de capital y 100 de mano de obra. Y el costo asociado es de 2,000. Entonces podemos ver en ese sentido que si unimos todos estos puntos, nos mostrará en el plano, en la representación gráfica, los puntos óptimos. Es decir, esta línea que llamamos la senda de expansión, se llama senda porque va uniendo todos los puntos que son minimizadores de costos para diferentes volúmenes de producción, de ahí que se llame senda de expansión. Entonces, esta senda de expansión, ¿sí?, es la que atraviesa todos estos puntos óptimos que nos permiten poder producir diferentes volúmenes de producción, pero hacerlo al costo mínimo, ¿sí? Hacerlo al costo mínimo. De la misma manera, observe en esa misma gráfica que hay rendimientos constantes a escala. Este es un concepto que vimos previamente, el concepto de rendimientos constantes a escala, y que hace referencia a que cuando se duplican los factores productivos, es decir, cómo reacciona la producción cuando se duplican los factores productivos. Puede ser que la producción se duplique, puede ser que la producción se duplique con creces o puede ser que la producción no alcance a duplicarse. Ese es el concepto de rendimientos constantes a escala. Es un indicador que nos da respuesta a esta pregunta de cómo cambia la producción si modificamos la cantidad de insumos, en este caso trabajo y capital. Entonces podemos plantear, bueno, ¿cómo cambia la producción cuando se duplica la cantidad de insumos productivos? Por ejemplo, en el punto A,
utilizamos una combinación de 25 de capital y 50 de mano de obra. ¿Qué pasa si duplicamos esa cantidad de insumos? Es decir, utilizamos 50 de capital y 100 de mano de obra. ¿Cómo cambia la producción? Esta se duplica con creces, o esta no alcanza a duplicarse. ¿Qué observan ustedes en el gráfico? ¿Se duplica, no alcanza a duplicarse o se duplica con creces? Es pregunta. ¿Qué pueden observar cuando pasamos de Se punto A? duplica. Se duplica, exactamente. Entonces, ¿qué mostraría? ¿Rendimientos constantes, crecientes o decrecientes? Constantes. Rendimientos constantes, exactamente. Entonces, al duplicar la Constantes, cantidad, escala. ¿sí? Entonces, el concepto de rendimientos constantes a escala, aquí nos está diciendo que al duplicar la cantidad de insumos, la producción se duplica. ¿Qué sucedería si en lugar de 100 hubieran 300, por ejemplo, al duplicar la cantidad de insumos? Entonces estaríamos en presencia de rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Toda vez que la producción se habría duplicado con creces. En este caso en particular, en este gráfico en particular, podemos apreciar que hay rendimientos constantes a escala. Y de hecho, cuando miramos el punto C, es decir, cuando partiendo del punto A, si triplicamos la cantidad de insumos productivos, pasando de 25 de capital a 75 y de 50 unidades de mano de obra a 150, se triplican, observamos que también la producción se triplica, pasando de 100 a 300. Entonces observamos que en ese sentido, al duplicar los insumos, tanto de mano de obra como de capital, lo que observamos es que se duplica la producción, o también una forma diferente de verlo es, al triplicar los insumos, la producción se triplica. Por lo tanto, esta presenta rendimientos constantes a escala. Recuerden que la definición de rendimientos constantes a escala es aquella en donde al duplicar la cantidad de insumos, la producción se duplica. Exactamente, ni más ni menos. Entonces, bueno, aquí lo podemos apreciar. Retomemos entonces el gráfico que acabamos de exponer y pongámoslo ahora abajo de este gráfico. Grafiquemos el costo total asociado a cada volumen de producción, y en el eje horizontal vamos a manejar volúmenes de producción. Entonces, en el punto A tenemos que producir 100 unidades de algún producto tiene un costo asociado de 1000 unidades monetarias. Entonces, con 1000 unidades monetarias puedes producir 100 unidades de algún producto. A este punto lo vamos a llamar el punto D. Ahora observemos el punto B de la gráfica de arriba. Observamos que con una inversión, con un costo de 2000, se pueden producir 200 unidades de algún producto. Entonces, aquí, uniendo el costo total asociado a ese volumen de producción, tendríamos el punto E. Y finalmente el punto C, que viene asociado a un volumen de producción de 300 con un costo de 3000 unidades monetarias. Estas combinaciones de costos totales con producción nos darían la curva de costo total a largo plazo. Esta sería entonces la curva de costo total de largo plazo, uniendo costo total en el eje horizontal y producción en el eje horizontal. ¿Sí? Esto nos daría entonces la curva de costo total de esta empresa para diferentes volúmenes de producción. Aquí podemos sacar, incluso observando este gráfico, podemos sacar el costo medio de producción. Recordemos que el costo medio o el costo unitario de producción, de acuerdo a la fórmula que habíamos comentado, es igual al costo total dividido entre el volumen de producción. En este caso, el costo total de producir 100 unidades es de 1000. Si nosotros dividimos 1000 entre 100, el costo medio es de 10.
Ese es el costo unitario de producción, 10 unidades monetarias. Cada cosa te vale 10 pesos, por ejemplo. De la misma manera podemos sacar el costo medio en el punto E, dado que el costo medio es el costo total dividido entre el volumen de producción. Sabemos que en el punto E el costo total es de 2,000, mientras que el volumen de producción es de 200. Entonces podemos sacar el costo medio en el punto E. En este caso, en el punto E podemos observar que el costo medio es de 10, que es dividir los 2,000 entre 200 unidades de algún producto. Ese sería el costo unitario, el costo por unidad, el costo medio, que es lo mismo. A veces los alumnos se confunden con los nombres, pero es lo mismo. Costo unitario, costo medio o costo por unidad, es lo mismo. Entonces, en el punto E tendríamos que el costo por unidad de producto es de 10. Y finalmente, también podríamos sacar el costo medio en el punto F. En el punto F tenemos que el costo total es de 3,000 y la producción asociada a esa inversión es de 300 productos. Por lo tanto, si sacamos el costo medio, sería dividir 3,000 entre 300. Y el costo medio en este caso sería igual, sería de 10. De hecho, el rendimiento que estábamos teniendo, los rendimientos constantes, dan lugar a costos medios constantes, como aquí lo podemos apreciar. Entonces, cómo esa configuración de productividad, de rendimiento constante, nos da también la pauta para tener costos medios constantes, como aquí acabamos de observar. Entonces, si tuvieran en el ejercicio una gráfica como esta, y dijeran, bueno, analiza la gráfica y encuentra el costo medio de producción en el punto B, ¿sí? Entonces, tú tendrías que recordar cuál es la fórmula de costo medio, que es el costo total entre el volumen de producción. En el punto B, sabes que el costo total de producir, de producir en este caso 200 unidades de un producto es de 2,000. Entonces sería 2,000 entre 200, que es lo que hicimos aquí abajo, ¿no? De manera que agrupamos costo total y volúmenes de producción por el otro. Igual, si hubiera nada más esta gráfica, te dijeran, a ver, saca el costo medio del punto C, tendrías que tener dos cosas. Primero, el costo total y cuál es el volumen de producción en el punto C. Entonces tú te das cuenta y dices, en el punto C, el volumen de producción es de 300. Ahora bien, en el punto C, el costo total asociado a ese volumen de producción es de 3,000. Entonces ya tengo los dos datos que necesito para sacar el costo por unidad de producción, que es dividir el costo total, 3,000, entre 300. Entonces esto me va a dar 10. Sí, que fue exactamente lo que hicimos aquí en la parte de abajo, de una manera un poco más clarificada. Pero incluso teniendo este mismo gráfico, ahí te puedes dar cuenta. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos bien, vamos bien. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a... Dice, una empresa agrícola tiene la siguiente función de producción, en donde la función de producción es igual a la raíz de K por L, en donde Q está dada en toneladas de maíz al año y K representa las horas de capital, las horas máquina, mientras que L representa la cantidad de horas de mano de obra. El precio de los insumos es, por hora, 5 unidades monetarias, que es el salario, y 10 unidades monetarias, que es el costo de la renta del equipo. Y a partir de aquí, bueno, vamos a encontrar esto que llamamos diferentes volúmenes de producción, el costo mínimo para diferentes volúmenes de producción. Y de esta manera encontrar lo que se denomina la senda de expansión, que, como acabamos de ver gráficamente, es unir todos los puntos óptimos para encontrar lo que es la curva de largo plazo de la empresa. Entonces, con estos datos, como telón de fondo, veamos que dice el inciso A. Dice calcular la combinación óptima de mínimo costo para un nivel de producción de 8, después para un nivel de 16 y después para un nivel de
24. Todas estas están dando en toneladas de maíz al año. Es decir, 8 toneladas, 16 toneladas y 24 toneladas respectivamente. Y graficar la senda de expansión correspondiente a cada nivel de producción. Y nos pregunta el inciso B, ¿cuál es el costo medio en cada nivel de producción? Recuerden que para responder a esa pregunta necesitamos dos datos. El costo total y la producción asociada a ese costo total. Y nos preguntan, ¿es un costo medio creciente, constante o decreciente? Vamos a ver de qué se trata entonces, ¿sí? Primero, analizar esta función, que la podemos expresar en otros términos, pero equivalente, como K elevado a la 1 medio y L elevado a la 1 medio, porque el raíz, recuerden, se expresa como elevado todo a la 1 medio. Es una forma alternativa de representar matemáticamente esa función de producción. Entonces, los pasos para obtener la combinación de trabajo y de capital óptimos para producir un determinado nivel al menor costo posible es el que seguramente ya recuerdan, que es cuando la pendiente de la recta de isocuanta es equivalente, o es tangente, perdón, a la recta de isocosto. Entonces hay una serie de pasos que nosotros enumeramos y que los denominamos los 8 pasos, que aquí vamos a recordar nuevamente. Primero es obtener la pendiente de la curva isocuanta, que esta la obtenemos derivando primero con respecto a L y después derivando con respecto a K. Después vamos a obtener la pendiente de la recta isocosto, que recordando es la relación de los precios de los insumos, W entre R en este caso. Después el paso 3 es equiparar ambas pendientes, dado que gráficamente ya vimos que cuando ambas son tangentes, ese es el punto de mínimo costo. Después el cuarto paso sería despejar alguna de las variables, por ejemplo K. Una vez hecho esto, vamos a sustituir ese valor en la función de producción. El paso 6 es resolver para obtener la cantidad óptima de trabajo, L asterisco, que aquí lo distinguimos como L asterisco. Después, una vez que hallemos la cantidad óptima de trabajo, bueno, vamos a sustituir ese valor en la función de producción para obtener la cantidad de capital, que es K asterisco. Serían las cantidades óptimas para producir cada nivel de producción, 8, 16 y 24. Y el último paso, recordarán ustedes, que es para encontrar los costos mínimos de cada volumen de producción, bueno, tenemos que plantear la ecuación de costos y sustituir L, el valor de L y el valor de K. Entonces, estos son los 8 pasos y bueno, finalmente para graficar, aquí aplicaríamos la técnica de los puntos extremos, en donde vamos a colocar ¿sí? K y L y trazar la curva de isocuanta correspondiente. Esos serían, digamos, los puntos que ya hemos abordado en otras asesorías. Entonces vamos a resolverlo. ¿Sí? Esta función de producción, que es raíz de K por L, también se puede expresar de esta manera, dado que ambas son equivalentes. Es decir, K elevado al exponente 1 medio, que multiplica L elevado a la 1 medio. Ahora bien, teniendo eso como telón de fondo, vamos a hacer el primer paso, dado que la condición de optimización expresa que la pendiente de una debe ser tangente a la pendiente de la otra. Entonces, esta sería la condición de optimización. Vamos a hacerlo, entonces, primero vamos a derivar esta función con respecto a L, y después lo vamos a hacer con respecto a K. Por ejemplo, aquí derivando con respecto a L, vemos que el exponente de L tiene... el exponente de L es 1 medio. Entonces, este 1 medio pasaría a multiplicar todo esto. Y al exponente de L se le va a restar 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sería 1 medio, que es el que va a estar multiplicando todo esto, por K a la 1 medio, por L a la 1 medio. Y a L a 1 medio se le resta 1, de acuerdo a la regla de las derivadas. Hasta ahí, digamos, nada nuevo, nada que no conozcamos. Y después vamos a derivar con respecto a K. K tiene este exponente, 1 medio. Entonces, es muy similar al de arriba. Este exponente, 1 medio, va a estar multiplicando
a todo este elemento, Entonces sería un medio, bueno, obviamente que divide, un medio que multiplica k a la 1 medio, pero restándole 1, porque en este caso fue el exponente que se derivó. Entonces se le resta 1 a ese exponente. ¿Qué multiplica L a la 1 medio? Este queda igual, sin derivar. Entonces ahí tenemos, digamos, el primer procedimiento. Obviamente lo podemos simplificar. Por ejemplo, yo sé que 1 medio menos 1, pues es igual a menos 1 medio. De hecho, lo vamos a ver, ¿no? Efectivamente, esto es así. Entonces, 1 medio menos 1, si sacamos un factor común, va a ser 2. 2 entre 2 es igual a 1. Por 1, 1. 2 entre 1 va a ser igual a 2. Por 1, 2. Y con el signo negativo, entonces esto nos va a dar igual a menos 1 medio. Entonces, en consecuencia, L 1 medio menos 1 nos va a dar L a la menos 1 medio, que ese es el resultado que aquí acabamos de encontrar. Y este dividido entre 2, porque todo esto se multiplica por 1 y está dividiendo entre 2. Entonces fue lo que hicimos. Ahora vamos a resolver la parte de abajo. Igual, sería muy similar, de hecho. Entonces, todo esto va a estar multiplicando a 1 y después va a dividir a 2. Entonces quedaría, ya sabemos que 1 medio menos 1 es menos 1 medio, lo acabamos de demostrar. Entonces quedaría k a la menos 1 medio por L a la 1 medio. Todo esto dividido entre 2. Así es como nos quedaría este proceso de ir simplificando paso a paso para que nos quede más simple. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? No. ¿Sí? ¿Van bien? ¿Lo van haciendo también ustedes en su cuaderno para que vayan confirmando? Bueno, Sí, vamos entonces, checando. sí. Bueno, ahora lo que sigue es ir aplicando esto de la ley del sándwich, que es extremos por extremos y medios por medios. Entonces aquí el 2 va a estar multiplicando al extremo de arriba. ¿Sí? En este caso tendríamos 2 que va a multiplicar, 2 por 1 pues es 2. 2 por k a la 1 medio por L a la menos 1 medio. Y ahora vamos a hacer medios por medios. 2 que va a multiplicar a esta parte de aquí abajo. Entonces nos quedaría 2 por k a la menos 1 medio por L a la 1 medio. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, aquí observamos que hay un 2 arriba y un 2 abajo. Podemos simplificarlo. Entonces, si yo 2 entre 2, quedaría 1. Entonces, esto nos queda todavía más simplificado de esta manera. K a la 1 medio, que multiplica L a la menos 1 medio. Y esto va a estar dividido entre K a la menos 1 medio por L a la 1 medio. De esta manera. Finalmente, si yo todavía quiero hacer la labor más sencilla y simplificarlo todavía más, ¿sí? Observo que yo puedo cambiar el numerador y lo puedo pasar como denominador. Y al revés, al denominador lo puedo pasar como numerador. Pero al hacerlo, al cambiarlos, el signo del exponente cambiaría. Entonces, por ejemplo, a mí me conviene que las K's queden juntas y las L's queden juntas. En consecuencia, este L a la menos 1 medio, que es el numerador, parte del numerador, yo lo puedo bajar como denominador, pero al hacerlo, el signo cambia. Igual puedo cambiar la K, que está como denominador, y lo puedo subir como numerador, pero al hacerlo, el signo de su exponente cambiaría, para que queden las K's de un lado y las L's del otro. Entonces quedaría del siguiente modo. Quedaría igual a K a la 1 medio por K a la 1 medio, dividido entre L elevado a la 1 medio por L elevado a la 1 medio. Entonces aquí, de acuerdo a la ley de los exponentes, este número, ¿sí? Bueno, esta letra, ¿sí? Estos se suman y quedaría 1 medio por 1 medio, claramente es igual a 1. Aquí lo puse. 1 medio más 1 medio, sacamos factor común, 2. 2 entre 2 es igual a 1. Por 1, 1.
2 entre 2 es igual a 1 por 1, 1. 1 más 1 es igual a 2, entre 2 es igual a 1. En consecuencia, esto quedaría como K dividido entre L. Y de esta manera simplificamos el ejercicio y es mucho más manejable, mucho más sencillo de manejar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe. Ojo, no es lo mismo K a la 1 medio por K a la 1 medio que K a la 1 medio más K a la 1 medio. Es diferente. A veces ahí se confunden bastante los alumnos. Yo lo pondría como nota. Nota, no es lo mismo K a la 1 medio por K a la 1 medio que K a la 1 medio más K a la 1 medio. Es diferente. Entonces, esta sería la pendiente de la curva de isocuanta. Ese sería el paso 1. Ahora sería el paso 2, que es encontrar la pendiente de la recta de isocuanta. Entonces, el paso 2 nos dice encontrar la pendiente de la recta de isocosto. La pendiente de la recta de isocosto viene dada por la relación de los precios, W entre R. W vale 5, R vale 10. Obviamente yo lo puedo simplificar, ¿no? Le saco quinta, quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Si quiero, ¿no? O lo puedo dejar así, que de todas formas a la hora de irlo resolviendo se va a simplificar. Yo nada más estoy comentando que aquí todavía se puede simplificar esto. Vamos a hacer un primer corte y regresaríamos para continuar con los siguientes pasos para resolver este ejercicio. Entonces regresamos ahorita, después de este corte.